Para quienes confiamos en Dios, sabemos que Él es nuestra esperanza, sabemos que en Él podemos encontrar paz, sabemos que Él está al control. El Salmo 46 dice de la siguiente forma: Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y sí que estamos en un momento de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retumben los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella. La ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Tenemos la esperanza que Dios está al control y sabemos que no adoramos a un Dios que está muerto. Nosotros confiamos, nosotros cantamos, nosotros adoramos a un Dios que está vivo. Vamos a comenzar este tiempo, vamos a cantarle a Dios, y ahí desde donde estés, desde tu casa, cantarle al Señor con nosotros. Le cantamos a un Dios vivo. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad y en tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Soy libre, ser salvado tu amor, tu amor no se ha acabado.
en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, no, no, no. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, no, no, no. Tú no estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú no estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Tenemos esa esperanza, le cantamos a un Dios vivo, le cantamos a un Dios que un día vino a esta tierra, murió en la cruz y luego venció la muerte. Tenemos un Dios vivo. Y el amor de Dios es un amor incondicional. No importa lo que hayas hecho, Dios te ama y quiere tener una relación contigo. Él es el Padre Celestial a quien podemos acudir en cualquier momento con un corazón sincero, con un corazón que le busca, con un corazón rendido ante su amor, ante su perdón y ante su poder. Y la Biblia dice que Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad si es que realmente nos acercamos y confesamos que Él es el único Dios, Él es el único Señor. Él quiere entrar a tu vida, Él quiere entrar a tu corazón. Tiene un amor sin condición. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hey, hey, hey. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me
hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue, deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial para toda la familia de la Iglesia Florida. Muchas gracias por conectarte, muchas gracias a todas las personas que en este momento se están conectando, y queremos en esta mañana seguir compartiendo la palabra de Dios en este tiempo tan especial que Dios nos permite vivir. Si bien es cierto, estamos transmitiendo desde nuestra casa de la Iglesia Florida. Esta iglesia en este momento está cerrada, no hay personas, solamente estamos aquí con las personas indicadas para poder llevarles hasta ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Pero estamos seguros de que ya muy pronto vamos a poder estar nuevamente juntos. Quizás va a ser de una manera diferente, muchas cosas van a ser diferentes después del COVID-19 en Paraguay. Estamos en un tiempo demasiado especial. Aquí en Paraguay está el clamor de las autoridades sanitarias que nos quedemos en casa, que podamos aguantar, que apliquemos lo que hemos aprendido la semana pasada y fortalecer nuestra paciencia, quedándonos en casa, guardando nuestras vidas, guardando las vidas de nuestra familia, y también, ¿por qué no decir, guardando las vidas de otras personas? Y sabemos que como dije, que muy pronto ya vamos a estar nuevamente todos juntos en nuestra casa y desde nuestra casa adorando y alabando al Señor. Pero hoy lo hacemos de esta manera, cada uno desde sus hogares, ahí con su familia, abriendo la palabra de Dios, alabando al Señor como lo hemos hecho con Josué y el grupo aquí cantando, alabando al Señor. Y en este momento vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos en esta serie llamada Fe en Acción. Esta es una serie basada en el libro de Santiago. Y la semana pasada hemos visto justamente cómo sacar mayor provecho a nuestros problemas. Y habíamos visto dos cosas muy importantes. En primer lugar, dijimos que hay una palabra en el versículo 3 que es una palabra clave, y es la palabra sabiendo. En la otra versión
En la versión NBI dice, como ustedes saben. Entonces Santiago nos va a hablar de las cosas que necesitamos nosotros saber o las cosas que necesitamos entender acerca de los problemas. ¿Por qué? Porque en la medida que entendemos, la naturaleza del problema, también vamos a reaccionar, también vamos a actuar en relación al problema. Y vimos las cosas que necesitamos saber acerca de los problemas. Que los problemas son inevitables, son impredecibles, son variados y también que los problemas tienen un propósito. Y hablamos que uno de los propósitos del problema es purificar mi fe. Problemas tienen el propósito de fortalecer nuestra paciencia. Problemas tienen el propósito de santificar mi carácter. Y veíamos que el propósito número 1 de Dios para nuestras vidas es que seamos más como Jesús, que seamos más parecidos a Él, que crezcamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y también entendíamos que Dios usa dos cosas para que esto suceda, para parecernos más al Señor Jesucristo. La primera cosa que Dios usa es su palabra, y la segunda cosa que Él usa son situaciones, son las circunstancias que Dios nos permite vivir y a través de los cuales Él va a pulir nuestro carácter. Cosas que tenemos que saber, que tenemos que entender. Nuestro entendimiento acerca de los problemas determina cómo vamos a actuar nosotros en relación a cada prueba, a cada situación que Dios nos permite vivir. Y luego veíamos lo que tenemos que hacer, qué es lo que me toca hacer para resolver los problemas que vienen a mi vida. 3 cosas hablaba Santiago para nosotros. En primer lugar dice, gozaos, gozaos, alégrense. Tenemos que alegrarnos en el problema, no por los problemas. En segundo lugar decía, pedir. La importancia de orar en medio de los problemas. ¿Orar por qué? ¿Orar para qué? Orar por sabiduría. Por sabiduría. Para entender qué propósito Dios tiene para mi vida con este problema que Él me permite vivir. Y por último, confiar en Dios. Pedir, orar, pidiendo sabiduría. Pero, ¿cómo tengo que orar? Orar con fe, confiando en Él, no dudando nada. Porque la Biblia compara a la persona que duda como esa ola del mar, que fluctúa, que es inconstante en todos sus caminos. Y dijimos que la persona inconstante es una persona fluctuante. La inconstancia se refleja en una conducta fluctuante, en un compromiso fluctuante, en la comunión con Dios fluctuante y en convicciones fluctuantes. Todo eso es lo que vimos y es como una introducción para ahora continuar con la lectura de la palabra de Dios. Y te invito justamente a abrir la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 18, y voy a leer la nueva versión internacional, que dice así: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz
la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad, Dios nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. En esta mañana vamos a ver lo que Dios tiene que decir del problema más antiguo del hombre. Lo que Dios tiene que decir acerca de la tentación. Y vemos aquí en el versículo 12 que en el castellano se usan dos palabras. Una es prueba y otra es tentación. En la versión Reina Valera utiliza así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Estas dos palabras en el idioma griego es la misma palabra, es la palabra peirasmos. Entonces, algunas veces se traduce pruebas y otras veces se traduce como tentación. Y muchas veces una misma situación puede ser tanto una prueba como una tentación. Pero necesitamos distinguir el sentido y el significado de cada palabra. Las pruebas son situaciones diseñadas por Dios para ayudarnos a crecer. Sin embargo, las tentaciones son diseñadas por Satanás para hacernos pecar, Santiago, ahí en el versículo 12 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida, ahí habla de una recompensa, ahí habla de una corona, hay un premio. La pregunta es: ¿de qué se trata esto? Te voy a decir de lo que no se trata. No hay ninguna base para decir que el premio o la corona, el resultado de aguantar una prueba, de aguantar una tentación, es la salvación. No es eso lo que dice acá. Pero acá dice: bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que soporta la tentación. Entonces, cuando aprendes a decir no a la tentación, produce felicidad en nosotros. Entonces, una de las recompensas justamente es el hecho de estar gozoso, de estar feliz, cuando aprendemos a decir no a la tentación en nuestras vidas. La felicidad, el gozo, viene al tener tu vida bajo control. En segundo lugar, dice que hay una corona de vida. ¿De qué se trata esto? En realidad se trata de un honor especial que Dios está preparando para cada creyente que ha tomado y se ha apropiado del poder de Dios para vencer las tentaciones y para vencer las pruebas. Y que ese premio, esa corona, esa mención de honor especial que Dios se está preparando, va a ser dado a los cristianos en el tribunal de Cristo. Y en tercer lugar, corona de vida. Podemos pensar en Juan 10:10, cuando el Señor Jesucristo dijo: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando vos entendés la tentación, cuando vos superás la tentación, cuando vos aprendés a decir no a la tentación,
es cuando vos empezás a experimentar esa vida abundante que Jesucristo, del cual Jesucristo nos habló, el cual Él nos prometió a nosotros. No podés experimentar la vida abundante que Jesús prometió si vivís cediendo ante la tentación. La pregunta es, ¿cómo puedo manejar la tentación? ¿Cómo puedo manejar la tentación? ¿Cómo decir no si lo que quiero decir es sí? Y Santiago, tan práctico como es, nos va a dar 5 principios para vencer la tentación. Y en el versículo 13 dice, en la versión Reina Valera dice así: cuando alguno es tentado. Entonces el primer principio es ser realista. Ser realista. No dice acá si alguno es tentado. Está diciendo cuando alguno es tentado. Entonces tengo que ser realista, tengo que enfrentar esta verdad, esta realidad. Vas a ser tentado. Aún los cristianos somos tentados. Todos somos tentados. ¿Conociste alguna vez en tu vida a alguien que te haya dicho, tengo 42 años de vida cristiana y no he sido tentado? ¿Conociste a alguna persona así? Si escuchaste algo así, es una mentira. Porque todos somos tentados. Vos sos tentado, yo soy tentado. Y entre más crezcas en el Señor, entre más estés comprometido con el Señor, vamos a ser tentados. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 en la versión NBI: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Ahí tenéis que subrayar una palabra, y es esta frase: común al género humano. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. ¿Qué significa eso? Significa que todos estamos en un mismo barco. Todos tenemos las mismas tentaciones, los mismos problemas. No te sorprendas. No trates de esconder tus tentaciones, tus problemas. ¿Sabes qué? Es liberador saber que otros están pasando las mismas cosas que vos y yo estamos pasando. Entonces, es muy importante entender esto. Es muy importante entender este principio. Sé realista. Todos vamos a ser tentados. Y entender que la tentación no es un pecado. Ceder a la tentación sí es un pecado. Y dice en Hebreos capítulo 4, versículo 5, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Está hablando del Señor Jesucristo. Él fue perfecto, Él fue tentado, pero Él nunca cedió. No es pecado ser tentado. Cuando cedemos, se produce el pecado. Y muchos cristianos se dejan intimidar por la tentación, pensando y diciendo, y están luchando con pensamientos que dicen, ¿por qué tengo esta clase de pensamientos? ¿Sabes por qué tener esa clase de pensamientos? Porque el demonio pone esos pensamientos en tu mente. No es una falla, es el hecho de que vos sos un ser humano. La tentación lo que prueba es que sos un ser humano, no que eres un ser malvado.
Y cuanto más comprometido estés con Dios, más vas a ser tentado. Primer principio para vencer la tentación: ser realista. Vamos a ser tentados. Segundo principio: ser responsable. Ser responsable. Dice en el versículo 13 que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta. El principio de la responsabilidad. Aceptar la responsabilidad. No culpes a otros por tus tentaciones, por tus problemas. A nosotros nos encanta culpar a otros, inclusive a Dios. El versículo 13 es clave y es claro: que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta. Nosotros vivimos en una sociedad irresponsable. Culpamos a todos de todo. Culpamos a la sociedad, culpamos al gobierno, culpamos al medio ambiente, culpamos a nuestros padres, culpamos a nuestra pareja, culpamos al demonio, culpamos a Dios. Dios no tienta. Otra cosa que tenemos que entender es que Dios nunca va a contradecir su palabra. Dios nunca te va a pedir una cosa que la palabra de Dios está prohibiendo. Si Dios te dice algo y la palabra de Dios está diciendo otra cosa, entonces estás equivocado. Dios no te va a pedir, si decís que Dios te dice algo y la palabra de Dios dice otra cosa, entonces estás equivocado. Dios no te está diciendo nada, porque Dios nunca va a contradecir su palabra. Entonces, el segundo principio para vencer la tentación es ser responsable. No culpes a Dios ni a otras personas. Culpar a otros es una señal de inmadurez. Entonces, primero tengo que ser realista. Voy a ser tentado. En segundo lugar, tengo que ser responsable. Voy a dejar de pasar la pelota a otros y voy a dejar de poner excusas. El tercer principio, vemos, necesitamos estar alertas y preparados. Necesitamos estar alertas y preparados. Esto es muy importante. Necesitamos estar despiertos, ser avisados, como dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué? 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad. Y habla de que nuestro adversario, el diablo, está alrededor de nosotros buscando una oportunidad para devorarnos. Sed sobrios y velad. Marcos capítulo 14, versículo 38 dice: vigilen y oren para que no caigan en tentación. Y Pablo dice en Efesios 6:11: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Qué está diciendo Santiago en cuanto a la tentación? Estén alertas y estén preparados. Ahora, la pregunta es: ¿cómo nos preparamos para la tentación? ¿Cómo nos alistamos para eso? 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, Pablo dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Entonces, la manera de prepararnos para enfrentarnos a las tentaciones es conocer las artimañas que usa el enemigo. Dios quiere que sepas cómo Satanás opera y cómo él tienta. ¿Y sabes qué es lo único bueno del diablo?
es que por 4000 y más años ha operado de la misma manera, ha usado la misma estrategia, el mismo método, no ha cambiado, porque estrategia que resulta, no hay por qué cambiarlo. Y Satanás está usando la misma estrategia por siglos y siglos y siglos. Y la tentación, tenemos que entender que la tentación es un proceso, nunca es una obra de un solo acto. Y Santiago nos va a mostrar 4 pasos que Satanás utiliza para tentarnos. Entonces, fíjate ahí en el versículo 14, dice que Dios no tienta a nadie, versículo 13. Todo lo contrario, dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran. Entonces, el primer paso en ese proceso de la tentación al pecado, el primer paso se llama deseo. Deseo. Hay un trabajo interno. Ahora, la mayoría de nuestros deseos son buenos. No podríamos vivir sin deseos. Deseo de comer, deseo de tomar algo, de dormir, el deseo sexual. Dios nos da todos esos deseos. Son un regalo de Dios para nuestras vidas. Pero cualquier deseo fuera de control te destruye. Cualquier deseo fuera de control destruye nuestras vidas. Y sabes que a Satanás le encanta tomar los deseos rutinarios y convertirlos en deseos descontrolados. Y al convertirlos en deseos descontrolados, ellos te consumen, te obsesionan. Entonces cualquier cosa, la comida, el trabajo, la diversión, el sexo, el dinero, son deseos legítimos. Pero cuando están fuera de control, te destruyen. Te destruyen. Y eso es lo que dijo Jesús acerca del diablo. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Él no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y tenemos que ser responsables. Tenemos que ser alertas y estar preparados y saber cómo funciona eso. El primer paso es el deseo. La tentación es como el acero en un imán. Hay una parte interna y hay una parte externa. Entonces, hay una circunstancia externa, por supuesto, pero hay un deseo interno. Si no fuera por ese deseo interno, no seríamos tentados. Está en nuestro interior. Entonces, el pecado generalmente es el cumplimiento de un deseo legítimo, pero en una manera y en un tiempo equivocado. Siempre comienza con el deseo. Segundo paso, lo vemos ahí en el mismo versículo 14. Dice que uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. El segundo paso el primer paso es deseo, el segundo paso es decepción. Satanás siempre utiliza una carnada. ¿Cuál es la clase de carnada que Satanás usa para tu vida? Acá dice, lo arrastran y lo seducen. La palabra seducir aquí es atraer, enganchar con engaño. Enganchar con engaño. Y Satanás utiliza el anzuelo, pero por el anzuelo hay una carnada. Y sabéis que cuando vamos de pesca es lo que todos nosotros hacemos. Llevamos anzuelos, vienen en diferentes números,
Entonces, de acuerdo al tipo de pez que queremos pescar, vamos a elegir el número de anzuelo y después vamos a elegir el tipo de carnada. El tipo de carnada de acuerdo al tipo de pez que queremos pescar. Y vamos ahí y ponemos, y el pez ve. ¿Qué es lo que el pez ve? Ve la carnada. Pero la carnada está cubriendo el anzuelo. Es la misma manera que Satanás hace con nosotros. Él usa un anzuelo. Él te conoce. Él conoce tus debilidades, mis debilidades. Conoce tus pensamientos. Y va a poner el tipo de carnada que a vos te gusta, que a vos te atrae, para poder atraparte. Y muchas veces nosotros ya sabemos, cuando vemos una carnada, sabemos que hay un anzuelo detrás de eso. Pero aún así muchas veces nos vamos derechito. Allá picama tú. Pe carnada, allá está enganchado con el anzuelo. Y decimos porque muchas veces sabemos que es una tentación, que solamente es una carnada, pero nosotros decimos, a mí no me va a pasar nada, yo puedo manejar la situación, yo ya soy una persona mayor, nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, yo sé qué tan lejos puedo llegar. Y esa persona es engañada, ha ido al paso 2, del deseo a la decepción. Siempre comienza con el deseo, después Satanás lo mueve a la decepción. La tentación siempre se va a ver mejor de lo que realmente es. El deseo se torna en decepción y luego la decepción se torna en desobediencia. Y dice ahí en el versículo 15, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Engendra el pecado. Lo que comienza en tu mente termina en la acción, empieza en tu imaginación. La batalla comienza siempre en tus pensamientos y luego se mueve de tus pensamientos a las acciones. Primero el demonio va a tratar de lograr y de captar tu atención. Después hace que tengas una cierta actitud permisiva en tu vida y después te lleva a la acción. Desobediencia. Y Satanás sabe que si puede lograr captar tu atención, eventualmente vas a cometer la acción. Personas dicen, ¿y cuál es el peligro de una fantasía inofensiva? Lo que comienza dentro de tu mente, eventualmente sale de tu vida. Siempre comienza con tu imaginación. Siempre comienza con lo que decidís. Cuando con aquello que decidís coquetear, con eso vas a caer. Ese es el propósito detrás de los anuncios de televisión. Trata de que te imaginen cosas. Y sabes que si logran captar tu atención, tu imaginación, te van a atrapar. Voy a decir, no, pero eso no es cierto, eso no funciona. Y sabes, si no funcionara, no se gastaría tanta plata en ese tipo de acciones. Entonces, vemos el primer paso, cómo trabaja la tentación, deseo. El segundo paso, decepción, hay un engaño. El tercer paso, desobediencia. Y dice en el versículo 15, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Deseo, decepción, desobediencia, deceso, la muerte. La muerte. Esa es la consecuencia trágica de ceder
a la tentación. ¿Qué es la muerte? La muerte siempre es separación. Siempre implica separación. ¿Cómo podemos entender aquí la muerte? Tres maneras. La primera es que podemos decir que el pecado de Adán trajo como consecuencia su propia muerte y la de sus descendientes. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17. La segunda manera de entender es que podemos decir que el pecado lleva a la muerte espiritual y a la muerte eterna, como dice Pablo. Porque la paga del pecado es muerte. Es separación espiritual, muerte espiritual, muerte eterna. Y la tercera manera de entender es que podemos decir que hay un sentido en que el pecado produce muerte en el creyente. Y esto tiene su base en la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 6 dice que la viuda creyente que se entrega a los placeres viviendo está muerta. La que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Está hablando de una viuda creyente, cristiana. Entonces, ¿qué significa esto? Y aquí la muerte significa alguien que está desperdiciando su vida. Alguien que está dejando de cumplir los propósitos de Dios al redimirte. Entonces, para un creyente, estar fuera de la comunión con Dios es como estar muerto en vida. Este es el proceso, este es el trabajo que hace Satanás. Es así como funciona la tentación. Viene por el deseo, luego la decepción, luego la desobediencia y luego la muerte, el deceso. Entonces, si vences la tentación, dice la palabra de Dios, hay una corona de vida. Pero el precio del pecado es muerte, separación espiritual de Dios. Así que nosotros podemos escoger la manera que queremos vivir. Dios nos da la libertad de elección. Yo podría escoger la manera de vivir como yo quisiera. Lo que no puedo escoger son las consecuencias de mis elecciones. No puedo elegir las consecuencias que voy a tener en mi vida. Entonces, ¿cómo manejar las tentaciones? Siendo realista, siendo responsable, estando alerta. De pronto, vamos ahí en el versículo 17, pareciera como que Santiago se olvidara del tema que está hablando, cambia el engranaje y comienza a hablar de otra cosa. Dice, toda buena, queridos hermanos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes. Pareciera algo totalmente diferente. Cambia de enfoque. Santiago lo está haciendo intencionalmente. Primero está hablando de algo negativo y luego empieza a hablar de algo positivo. Él está reenfocando nuestra atención a algo más. ¿Por qué? Porque ese es el próximo paso para vencer la tentación. Ser realista, ser responsable, estar alerta, pero en cuarto lugar, reenfocate. Reenfocate. Si la tentación llega a nuestros pensamientos más íntimos, la clave para vencerla es cambiar lo que estamos pensando. La clave para vencer la tentación
no es simplemente luchar, sino reenfocar los pensamientos. Cambiar tu atención hacia otra cosa. Cambiar tus pensamientos, cambiar tu mente, reenfocate. Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar, dice el apóstol Pablo. Entonces, enfocar tu mente en las bondades de Dios. Enfocar tu mente, dejar de luchar con esos pensamientos y empezar a pensar en lo que Dios quiere que pienses. Enfócate no en las cosas negativas, sino en lo que Dios quiere para vos. Salmo 118, 24 dice, este es el día que hizo Jehová. Me alegraré y me regocijaré en él. Este es el día que hizo Jehová. Hoy, este día que estamos viviendo, yo aquí y ustedes desde sus casas, encerrados, sin poder salir. Este es el día que hizo Jehová. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pensar en las cosas negativas, en todo lo malo que esto trae? ¿O vas a decidir, como dice el salmista, me alegraré en él y me regocijaré en él? En la NBI dice, regocijémonos y alegrémonos en él. ¿Sabes qué? Es una elección. Salmos 34:1 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces poner la palabra de Dios en tu mente y reenfócate. Esta es la cosa importante. Cuando la tentación llama a tu vida, a tu mente, quizás vas a necesitar cambiar el canal de tu televisión. Quizás vas a necesitar salir del cine. Quizás vas a necesitar cambiar de trabajo. José estuvo en una situación de tentación y él dejó su ropa y corrió. Si tenés que dejar tu ropa, déjalo, pero salí de ahí. Si tenés que dejar tus amigos que vos sabés que están influenciando negativamente en tu vida, tenés que dejarlo. Reenfocate. Necesitas ser redirigido. Y el último principio práctico de Santiago para manejar las tentaciones, versículo 18, dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. No está hablando de un nacimiento físico. Está hablando de nacer espiritualmente. Está hablando de volver a nacer, empezar de nuevo con Dios. Y el quinto principio aquí es volver a nacer. El principio más importante para romper los hábitos y para tomar el control de tu vida es permitir que Dios tome el control de tu vida. Permitir a Él que Él entre en tu vida, arrepentirte de tus pecados. Pedirle perdón a Dios, pedirle que Él entre a tu vida. Pedirle que Él pueda comenzar a cambiar tu carácter. Volver a nacer te da una nueva capacidad para resistir las tentaciones. Vos no tenés la suficiente fuerza para hacerlo por vos mismo.
Es por eso que continúas cayendo una y otra vez, una y otra vez. Necesitas un poder sobrenatural. Necesitas a Jesucristo en tu vida. Necesitamos de Él. Eso es lo que significa volver a nacer. Cree lo que dice la palabra de Dios. Reconocer tu condición. Reconocer tu necesidad de Él. Arrepentirte de tus pecados. Y decirle a Cristo, ven a mi corazón, Señor, yo te necesito. Necesito la fuerza para hacer los cambios, los grandes cambios en mi vida, para hacer lo que es correcto, Señor. No vas a poder decir no a la tentación hasta que aprendas primero a decir sí a Jesús, sí a Dios. Necesitas su poder en tu vida, el poder de Dios para vencer las tentaciones, para pelear, para luchar contra estas tentaciones que van derrotando tu vida. Y si es que nunca has arreglado tus cuentas a Dios, este es el momento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento en que puedes nacer de nuevo, abrir tu corazón, arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón a Dios y pedirle la ayuda para comenzar a vivir una vida que le agrade a Él. Dice la palabra de Dios, ya terminando, en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, dice así: Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también la salida para que puedan resistir. Y si ya has entendido la palabra de Dios, ya Cristo vive en tu corazón, ya formar parte de la familia de Dios, quiero terminar dándote 2 recursos que necesitas para luchar contra la tentación. Ese primer recurso, hermano, miembro de la familia de Dios, es la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. La Biblia es el arma secreta de la tentación, en medio de la tentación. La palabra de Dios es la verdad. Jesús dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Quieres ser libre de ese mal hábito? Llenar tu mente con la palabra de Dios. Llenar tu mente, reenfocarte en Él, en lugar de pensar cosas negativas, cosas lujuriosas. Pongan en su mente lo que es bueno, lo que es la verdad, lo que es justo, lo que es santo. Estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, llenar tu vida con la palabra de Dios, entrar en un estudio de la Biblia. Si sabes la verdad te va a alejar de ser engañado. Y si querés saber cómo trabaja Satanás, estudia la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es uno de los recursos más poderosos para luchar contra la tentación. Recordad que cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, una vez que Satanás le tentó, lo que Jesús usó fue la Escritura. Cada vez que fue tentado, Él usó la Escritura. La palabra de Dios es la herramienta número 1 para luchar contra la tentación. Y el segundo recurso
es reunirte con otros cristianos. Reunirte con otros cristianos. No vas a lograr si no te reunís con otros cristianos. No podemos pelear las batallas solos. Involucrate con otros cristianos, amigos cristianos, con un grupo pequeño en donde estar estudiando la palabra de Dios. Encontrar un lugar donde puedas compartir el problema con el que estás luchando. Todos estamos en el mismo barco. Las tentaciones todas son comunes. Y cuando podés hablar de un problema, entonces podés controlarlo. Revelar tus sentimientos es el principio de la sanidad. Si vos te lo guardás y no le contás a nadie, se hace mucho más difícil y el problema se hace mucho más grande. Reunirte con otros en un grupo pequeño, en un grupo de estudio, en un grupo de apoyo, es el segundo recurso más poderoso para luchar en contra de la tentación. Dichoso el que resiste la tentación. Porque cuando haya resistido, cuando haya aprobado, cuando haya salido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este es el mensaje para vos y para mí en esta mañana. ¿Cómo vencer la tentación? Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias porque podemos abrir tu palabra. Gracias porque podemos encontrar en ella, Señor, pasos prácticos que nos ayudan a enfrentar las tentaciones diarias de nuestras vidas. Y encontramos estos principios tan prácticos. Ayúdanos, Señor, a ponerlos en práctica. Ayúdanos a ser realistas, a ser responsables, a estar preparados, Señor. Entendiendo que la mejor manera de estar preparado es entender cómo trabaja y cuál es el proceso por el cual Satanás va a tratar de tentar nuestras vidas, poniendo deseo, decepción, yendo del deseo a la decepción, de la decepción a la desobediencia y de la desobediencia a la muerte, a la separación de ti, Señor. Separados de mí, nada podéis hacer, dice tu palabra, y el diablo conoce eso, Señor. Por eso ayúdanos a reenfocarnos, a poner nuestras mentes en lo que tú quieres para nosotros, en lo bueno, en lo amable, en lo justo, en lo puro, en lo que es de buen nombre, en aquello que tiene virtud, en aquello que es digno de alabanza, Señor. Y Padre, que cada persona pueda agarrar, Señor, estas herramientas que tú has puesto para nosotros, que es tu palabra y el hecho y tu pueblo, para que podamos unirnos y transitar juntos esta jornada espiritual en este peregrinaje que es la vida cristiana. Gracias, Señor, te alabamos, te adoramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, muchas gracias y que el Señor les bendiga, que podamos seguir en casa, que podamos seguir los lineamientos que nos dan las autoridades y aprovechemos este tiempo para en primer lugar aprovechar que hay mucho tiempo para leer la palabra de Dios, aprovechar que hay mucho tiempo para compartir en familia, aprovechar este tiempo usando las tecnologías para llevar consuelo, para llevar edificación a otras personas. Hemos lanzado un plan para alcanzar personas en este tiempo tan difícil a través de la tecnología. Y ustedes van a recibir
su audio de 3 minutos, busquen familiares que no conocen al Señor, y esta es una linda oportunidad para que cada día reciban un mensaje de aliento, un mensaje de consuelo, un mensaje de paz en su vida que el mundo tanto necesita en el día de hoy. Y así sigamos cumpliendo, Iglesia de Jesucristo, la misión que el Señor nos ha dejado sobre la tierra, de ir y hacer discípulos. Y el primer paso de ir y hacer discípulos es ir y predicar el Evangelio, como sea, a tiempo y afuera de tiempo. Dios les bendiga. Cuando la trompeta del Señor se toque en la final, con fulgor apunte el día eternal, y los redimidos suban a su casa celestial. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajar es mi deseo sin cesar por el Señor, siempre hablando de su gracia y de su amor. Cuando acaba aquí mi obra y me llama Salvador, cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo ofendo. Solamente ustedes en su casa decirle: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Decir así: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Alabad y alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, y porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya.